en esta edición de Mundo Cristiano. Líderes cristianos se ponen de acuerdo para orar ante la crisis sociopolítica que vive Colombia. Aumenta la cantidad de fallecimientos de pastores por COVID-19 en Argentina. Un pastor de Reino Unido fue brutalmente arrestado mientras predicaba en la calle. Es un placer acompañarlos en esta edición estelar del noticiero Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde. Colombia ha enfrentado uno de sus momentos más difíciles, con protestas que han desencadenado en saqueos y largos enfrentamientos con la policía. Es por eso que diferentes cantantes y líderes cristianos han levantado un frente de oración. Lo que comenzó como una marcha contra una reforma fiscal en Colombia terminó así. Protestas de maestros y estudiantes y cortes de carreteras por parte de camioneros. Saqueos y largos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron al menos 17 muertos. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 16 manifestantes han sido asesinados, así como una policía que fue asesinado a puñaladas. Varios cantantes, pastores y líderes cristianos en general se han unido en oración para proclamar la paz sobre la nación. En un reciente video se puede ver a la banda Pescado Vivo orando y cantando en las calles. Creemos, Padre Santo, que todo lo que se ha rumorado, Padre Santo, todo lo como dice la Biblia, Padre Santo, lo que ha sido un rumor, Dios mío, negativo, será, Dios mío, alejado. Y creemos, Dios mío, que vienen buenas nuevas, las buenas nuevas que vino a traer Jesús. La publicación venía acompañada del pasaje bíblico Efesios 6, 12 y 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El cantante Alex Campos también se manifestó en redes sociales escribiendo: "Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer, aunque dura es la batalla, a tu lado venceré". Acompañó su publicación con los hashtags Oremos por Colombia, Colombia bendecida, Colombia en paz, no más violencia. El pastor Andrés Corson de la iglesia El Lugar de su Presencia compartió un tiempo de oración desde las redes sociales. Tu palabra dice: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre me busca, se humilla y se arrepiente de su pecado, yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Y ese es nuestro clamor. Nos humillamos, te pedimos perdón, Señor, porque hemos promovido la violencia. Te pedimos perdón porque como nación hemos robado, como nación hemos causado daño, hemos generado odio entre nosotros. Y pedimos, Padre Dios, que tu gracia venga sobre nuestra nación. En medio de todo esto, hay pastores a quienes les preocupa cómo algunas iglesias apoyan estas manifestaciones e incluso promueven la participación en las marchas. Inclusive muchos cristianos están entrando a las marchas, no se dan cuenta que están siendo utilizados para intereses, para otros intereses que nada tienen que ver con la fe cristiana. Tenemos que ampliar, y tenemos movimientos aquí de algunas iglesias que están desde mucho tiempo con la izquierda, que están motivando a las marchas, inclusive algunos artistas lo están haciendo, desafortunadamente. El ministro de Finanzas de Colombia renunció el lunes luego de varios días de protestas. La renuncia de Alberto Carrasquilla se produce un día después de que el presidente Iván Duque retirara el plan fiscal del Congreso tras la presión social.
El plan del ministro de Finanzas incluía un impuesto del 19% a las ventas de gasolina, así como un refuerzo por expandir la base impositiva del país cobrando impuestos sobre la renta a las personas que ganan $700 estadounidenses o más al mes. El gobierno dijo que necesita el dinero para pagar las mejoras de atención médica y continuar implementando un esquema de ingresos básicos que comenzó durante la pandemia. Los manifestantes pidieron al gobierno que aumente los impuestos corporativos y disminuya el gasto militar en lugar de gravar a la clase media. Mientras tanto, la iglesia busca reunirse para orar. Estamos buscando en este momento, yo estoy buscando reunión con líderes y ya de la iglesia para la semana entrante, y vamos a convocar. Lo que nos corresponde primeramente es convocar a la oración. Realmente queremos levantar no grupos de oración separados, cada uno por su lado, sino un movimiento nacional de oración. El presidente Iván Duque retiró la propuesta y animó el domingo a los políticos a unirse y a diseñar otro plan fiscal, en medio de violentas protestas que en algunos casos derivaron en saqueos. Las manifestaciones y bloqueos de carreteras siguieron para exigir una reforma policial, cambios en el sistema de salud y la renuncia del ministro de Defensa del país. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Precisamente para hablar de este tema, nos contactamos con el pastor y senador John Milton Rodríguez, quien nos acompaña desde Colombia. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Kevin, muy amable y un saludo muy especial para ti, para toda la teleaudiencia de Mundo Cristiano y el canal Internacional Enlace. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, pastor. Pastor, queremos que usted nos coloque en perspectiva, usted como alguien que está desde el gobierno y como alguien cristiano. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo. Bueno, en la perspectiva mía como senador de la República y como pastor aquí en Colombia, es ver una referencia de un proceso no espontáneo, no esporádico. Ese es un tema que evidentemente tiene varios trasfondos. Primero, un trasfondo que tiene que ver con una estrategia y estabilización de los diferentes gobiernos de Latinoamérica. Vimos hace un tiempo las circunstancias en Chile, por ejemplo, donde se quiso inestabilizar el gobierno para tomarlo, digamos, por la fuerza de las fuerzas, digamos, distintas a las que estaban en gobierno. Y ahora también lo vemos ahora en Colombia. Esa es una razón. Pero otra razón tampoco la podemos desconocer. Hay una razón de descontento generalizado social de hace muchos años con la clase política contaminada por corrupción, por ineficiencia, por distancia frente a la ciudadanía, y también esa es otra razón. Y hay otra razón, digamos, que mueve todo esto, y es que no se hace, digamos, de manera oportuna una lectura de ciertas decisiones gubernamentales que están por fuera del tiempo, que no son respuestas realmente a la necesidad de un país, y la gente siente no ser escuchada, las personas no sienten ser escuchadas y reaccionan de esa manera. Ahora, una cosa es la protesta social, que en mi país, como creo que en la mayoría, es un derecho constitucional de la gente expresarse, y otra cosa muy diferente ya son los actos de violencia o digamos la situación de bloquear ciudades, de bloquear instituciones, de quemar el lugar donde están los policías en su trabajo. Ya son cosas muy diferentes, y por esa razón se comenta que, al igual que ocurrió en Estados Unidos, que al igual que ocurrió en Chile, al igual que ocurrió en Costa Rica en su momento, se comenta de que hubo grupos que se infiltraban dentro de las protestas para generar más desorden, más caos. ¿Qué tan real puede ser esto en Colombia y qué tanto se puede confirmar? Sí, hay grupos que no tienen nada que ver con la protesta social que se meten dentro de los procesos de protesta
Obviamente eso le quita, digamos, fluidez a un protesta legítimo a nivel social, y ya ellos, digamos, aprovechan esos espacios para hacer daño. Incluso hemos identificado, la fuerza pública, la inteligencia en mi país ha identificado grupos inclusive al margen de la ley que le pagan a las personas para hacer distintas acciones de vandalismo, de delincuencia. Entonces, obviamente son procesos de inestabilización. Vuelvo y repito, acá la protesta social es un derecho constitucional, se respeta la protesta, pero lo que la fuerza pública está, sobre lo cual está actuando es sobre los actos delincuenciales o de vandalismo. Claro, pastor, sin duda hay algo que nosotros hemos estado reiterando en diferentes ocasiones. Hemos estado replicando también lo que han dicho muchos líderes cristianos. Si hay algo que pueda ayudar a sacar esta situación difícil de Colombia, es la oración. Y también queríamos extender una oración desde este programa hasta Colombia, y queríamos pedirle a usted que nos acompañara en unos minutos de oración para orar por este país. ¿Qué tal si nos dirige una pequeña oración? Señor, te damos gracias porque nos permites, a través de estas situaciones complejas, en ocasiones difíciles, poder despertar a una realidad, y es que tu pueblo, además de orar, debe participar. Además de orar, se tiene que preparar. Además de orar, se tiene que expresar. Además de orar, tiene que asumir retos y desafíos, aunque en el camino de aprendizaje nos equivoquemos, aunque hayan situaciones difíciles que enfrentar. Pero yo declaro, mi Señor, que tú levantarás ese liderazgo en Latinoamérica, en nuestros jóvenes especialmente, y en nuestras nuevas generaciones, para tomar el lugar de autoridad que tú has entregado y que infortunadamente por mucho tiempo habíamos ignorado o abandonado. Declaramos tiempo de victoria, tiempo de transformación de naciones y el despertar profundo y absoluto de tu pueblo en Latinoamérica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de todo lo que esté ocurriendo en Colombia y del trabajo que ustedes estén realizando, ya sea desde el Senado y también como iglesia. Pastor, muchas gracias. A ustedes, muy agradecidos que nos concedan ese tiempo a los colombianos. Todo mi cariño para ustedes, y reitero, oren por Colombia. De esta salimos y vamos para adelante. Muchas bendiciones. Claro, bendiciones. Recuerde que todos los detalles de esta y muchas más noticias las ampliamos en nuestra página mundocristiano.tv. Continuamos con más. Más de 130 pastores han fallecido por COVID-19 en Argentina. La mayoría se han contagiado sirviendo para su ministerio. Es por eso que la Alianza de Iglesias Evangélicas ha solicitado al gobierno que le den prioridad de vacunación a quienes están a la cabeza de sus iglesias. La Alianza de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina ha venido alertando de la cantidad importante de pastores que han fallecido a causa del COVID-19, donde la mayoría se han contagiado sirviendo al Señor. Ya superan los 140 pastores que han partido con el Señor, y entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, estamos preparando el próximo festival con Andrés Palau, y se nos fue. Primero, tenemos la ciudad dividida en 8 zonas, el presidente del festival de una zona. Después se nos fue con el Señor el presidente del festival de otra zona, y también se fue con el Señor el supervisor de 4 zonas. Es decir, 3 bajas tan solo en los preparativos de Palau. Sumado a esto, hay una lista importante de pastores hospitalizados en cuidados intensivos. Es por eso que la Alianza Evangélica ha solicitado al gobierno que considere a los pastores en la lista de servicios esenciales para que sean vacunados lo más pronto posible. Asiera envió al secretario de Culto y a la ministra de Salud el pedido de que sean los pastores considerados esenciales.
En realidad los pastores son esenciales para el transporte, para andar por la ciudad, pero no se le ha dado ese grado en el tema de la vacunación. Lo que pasa es que en nuestro país con la vacunación vienen muy, pero muy mal. Una de las críticas más grandes que han hecho los pastores es que se les han equiparado con actividades recreativas, ignorando la importancia de la atención de las iglesias. No hay una proporción o una coherencia entre lo que se corta y lo que no se corta, ¿no? Entonces, frente a los bares o a los comercios o cualquier otra cosa de este tipo social, la iglesia es un lugar que no solo abarca lo social, sino sobre todo la dimensión espiritual. Pero lo que pasa es que, como el nuestro, hay varios gobiernos en América Latina que no toman en cuenta la dimensión espiritual. Y entonces sí se quejan y lloran por la depresión, por los suicidios, por las rupturas matrimoniales, por la incertidumbre, las angustias que se viven. Una mezcla de elementos que hace la tarea pastoral más difícil. Porque si en condiciones normales el pastor tiene mucho trabajo, no solo en la prédica y en los cultos, sino en la asistencia del consultorio pastoral o de la visita, imagínense ahora. Entonces, con más razón, por todo eso, estamos diciendo que así como un médico o como un policía, el pastor necesita ser declarado esencial con respecto a la vacuna. No existe la seguridad de que el gobierno atienda la solicitud de la alianza. Sin embargo, eso no va a impedir que la iglesia siga ayudando al gobierno y al pueblo argentino, que necesita ayuda física y espiritual. Sí, eso no se discute. Somos gente de servicio, somos ciudadanos para expandir la luz y la sal del Evangelio. Entonces, te digo más, aún en estas condiciones, el gobierno nos pide que usemos nuestra logística para poder acercar las bolsas de alimento, para ayudar a los comedores, y lo estamos haciendo. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Un pastor en Reino Unido fue arrestado mientras predicaba en la calle. Al volver de la pausa le contamos todos los detalles. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100,000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Un pastor de 70 años fue brutalmente arrestado mientras predicaba en la calle, solo por supuestamente hacer comentarios homofóbicos mientras predicaba sobre el matrimonio bíblico. El pastor John Sherwood predicaba como de costumbre fuera de la estación del metro de Oxbridge hasta que esto sucedió. Sherwood, de 70 años, estaba predicando a la gente sobre los últimos versículos que se encuentran en Génesis 1. El pastor Peter Simpson, quien lo acompañaba, dijo que aparecieron varios oficiales de policía y comenzaron a decirle a Sherwood que había recibido 3 quejas sobre su predicación. Según los informes, un oficial le advirtió que no hiciera ninguna declaración homofóbica. Después de hablar con la policía, Sherwood reanudó su predicación hablando sobre la libertad de expresión. Sin embargo, un par de transeúntes en la multitud aparentemente gritaron que su predicación era homofóbica y discurso de odio, y los agentes regresaron al lugar. Uno de los transeúntes captó el arresto de Sherwood en video y lo publicó en las redes sociales. El video muestra al pastor de pie en un taburete mientras 2 policías le hablan. Gran parte de su conversación es confusa.
Sin embargo, un oficial de policía al que se le puede escuchar le pide a Sherwood que baje y el predicador le responde: Luego el oficial le dice al pastor que está bajo arresto. En el video se puede observar a 3 policías sacando a Sherwood de su taburete. Mientras esto sucede, un oficial de policía sostiene a Sherwood del brazo. El predicador trata de levantarlo. Esto parece enojar al oficial, que parece dar patadas al anciano. Esto genera una respuesta a las personas que están grabando el incidente y le gritan a la policía: "Estás frente a la cámara, estás frente a la cámara". Luego 2 oficiales intervienen para forzar las manos de Sherwood detrás de su espalda, tratándolo con rudeza mientras lo esposan. Christian Concern, un vigilante de derechos cristianos en Reino Unido, tuiteó el video del arresto de Sherwood escribiendo: "Arrestado por predicar la Biblia en el noreste de Londres, el pastor Sherwood de 75 años. Fíjate cómo el oficial que lo arresta lo patea". En una declaración dada a Premier Christian News, un portavoz de la Policía Metropolitana dijo: "A las 13:35 horas el viernes 23 de abril, un miembro del público llamó a los oficiales que patrullaban y les informó que un hombre presuntamente estaba haciendo comentarios homofóbicos cerca de la estación del metro Uxbridge. Varias personas también se acercaron a los oficiales con preocupaciones sobre el lenguaje del hombre. Los oficiales hablaron con el hombre de 71 años y posteriormente fue arrestado bajo sospecha de un delito bajo la sección 5 de la Ley de Orden Público". El pastor anciano pasó la noche en un centro de detención y no fue liberado hasta el mediodía del día siguiente. Sherwood comentó que durante su estadía en la cárcel, los agentes le preguntaron que qué haría si él tuviera un hijo homosexual. Esta no es la primera vez que los predicadores callejeros cristianos se han enfrentado a policías en Londres. En febrero del 2019, el predicador Olawul Islami fue arrestado injustamente por la policía cuando fue acusado falsamente de islamofobia. El video del arresto de Islami se volvió viral en las redes sociales. El pastor Sherwood sigue bajo investigación, ya que el caso ha sido remitido al servicio de la Fiscalía de la Corona para una revisión adicional. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Grupos conservadores están indignados de ver cómo Israel recibió a un atleta transgénero dentro del fútbol nacional, en un momento donde se lucha por la competencia justa en los deportes femeninos. En un esfuerzo por normalizar la participación de transgéneros en los deportes, Israel está permitiendo e impulsando la participación de un árbitro trans en la Liga Nacional de Fútbol. Sagi Berman, un hombre biológico que ahora se identifica como Sapir Berman, anunció que ha recibido el apoyo de su familia, el sindicato de árbitros locales y funcionarios de fútbol israelí e internacional. Dijo que los jugadores y los fanáticos han comenzado a dirigirse a él como una mujer, incluso cuando se quejan de sus correcciones en el campo. Israel es uno de los países más liberales en el mundo en derechos LGBTQ. A pesar de su imagen como una sociedad que lucha contra la coerción religiosa, las personas homosexuales y transgénero pueden servir abiertamente en el ejército de Israel y en la Knesset, aunque ningún trans ha sido electo para un cargo público. Esto representa un retroceso para los conservadores que han luchado para que exista condiciones justas de competitividad, como lo es el caso de los deportes femeninos donde muchos hombres han intentado ingresar. Como ya hemos informado en Mundo Cristiano, varios estados de Estados Unidos han promulgado leyes para evitar que los hombres transgénero participen en deportes femeninos, ya que por sus condiciones genéticas afectan la competencia de las mujeres. A mediados de abril, la legislatura de Alabama, dominada por republicanos, dieron la aprobación final de un proyecto de ley que prohibiría a las escuelas permitir que un varón biológico participe en un equipo femenino. El gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves,
firmó el mes pasado un proyecto de ley para prohibir que los atletas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos. Idaho se convirtió el año pasado en el primer estado en aprobar una prohibición de este tipo, pero aún enfrenta un desafío legal. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Llegamos al final del programa. No se pierda todas nuestras noticias actualizadas en mundocristiano.tv. Mi nombre es Kevin Valverde y fue un placer acompañarlos en esta edición. Bendiciones.